Hoy nos desplazamos a nuestra vecina Palencia, donde su catedral cumple 700 años. Y qué mejor para este acontecimiento que mostrar al mundo sus tesoros artísticos, históricos, pero también su vida sacramental, su fe y su compromiso con la Iglesia y la sociedad. Con obras del Greco, Bigarni, Victorio Macho, Juan de Flandes, Fernando Yáñez, discípulo de Leonardo da Vinci, recorreremos instalaciones artísticas vinculando el pasado con los sacramentos y nuestra sociedad e Iglesia actual. Visitaremos la tercera catedral más grande de España, con 4.500 metros cuadrados y 160 obras, algunas de ellas inéditas, como las telas islámicas o el reciente descubrimiento de un zócalo de azulejos que se hallaba oculto. Vamos a ver una pequeña muestra de lo que podremos visitar en Palencia hasta el 11 de diciembre de este año. Pero antes, una parada obligatoria en el obispado para saludar al obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, natural de Sardio, en Cantabria, donde ha vivido durante muchos años en la diócesis de Santander, en parroquias como Los Agustinos, Barrio Pesquero, y siendo vicario general con nuestro obispo Monseñor Manuel Sánchez Monje. Y hoy, como obispo de Palencia, nos saluda y nos invita a visitar la muestra Renacer en la Catedral de Palencia. Un saludo cordial pues a todos y mi invitación a visitar la iglesia y la catedral de Palencia. Y merece la pena, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los entendidos, que muchos cántabros os paséis a ver esta exposición que conmemora los 700 años de la catedral gótica de Palencia. Una exposición donde lo que se ha querido es mostrar la catedral por dentro. La catedral no es el continente, sino el contenido de la exposición. Miles de personas están visitando en Palencia esta muestra que finaliza el 11 de diciembre. José Luis Calvo Calleja es sacerdote, canónigo fabriquero y el comisario de Renacer, la catedral transformada. La Catedral de Palencia es la tercera catedral más grande de España. La Catedral de Palencia tiene la cripta visigótica del siglo VII más antigua de España. La Catedral de Palencia tiene la gran colección de rejas desde el siglo XII hasta el siglo XX. Y la Catedral de Palencia tiene una gran colección de azulejos que van desde el siglo XV al siglo XVII, que han sido descubiertos recientemente, llevan prácticamente mes y medio, y por lo tanto es una novedad, los palentinos tampoco lo conocían. La Catedral de Palencia es única por todo eso y por los textiles, por lo tanto, bienvenidos a la Catedral, bienvenidos a Renacer, e invito a que todos vengan y vean esta magnífica exposición Renacer. No se trata de hacer una exposición dentro de la catedral, sino una exposición de la catedral. Y para este reto se encargó a un amplio equipo de personas entre los que se encontraba Ignacio Vela Cidad, uno de los dos arquitectos del Cabildo, responsables del montaje de la muestra Renacer. Uno de los objetivos, mostrar la propia catedral utilizando para ello las telas que usaban antaño para engalanar la liturgia. Otro fin era transmitir que la catedral está viva y mostrar los 7 sacramentos en 7 capítulos, pero unos sacramentos vivos, unidos a piezas históricas con piezas contemporáneas, formando auténticos triduos como el de la imagen de San Roque y la peste, las mascarillas de la pandemia y la unción de enfermos. Y San Roque, que es una talla muy buena de Juan Ortiz el Viejo, del siglo XVI, un elemento histórico, era el patrono, el protector ante las pestes. Representa la unción de enfermos en este montaje. En todos los sacramentos hemos hecho un montaje, lo que se llama una instalación artística, que vincula el espacio en el que se expone, el momento pasado y el momento presente. En este caso San Roque es el momento pasado, este espacio de la recapilla de San Jerónimo, y las mascarillas que nos remiten al tiempo actual. Claro, San Roque enfermó por la peste en un momento dado y le atendía a su perro, que aparece ahí también, ¿no? El famoso perro de San Roque le atendía y gracias a eso pudo continuar su labor de cuidado de los enfermos. En ese sentido, la unción de enfermos se entiende o se ha representado por San Roque precisamente porque es un buen símbolo de ese cuidado, de esa atención al que lo pasa mal, la atención al enfermo.
Otro ejemplo de esta bella vinculación lo tenemos en la pila bautismal. Me ha encantado cómo ha quedado lo referente al sacramento del bautismo. La pila bautismal iluminada, porque ahí está la fuente, nuestras fuentes, todas nuestras fuentes están en ti, y de ahí dimanan como luces, como ramos, porque de ahí dimana toda la vida cristiana. Y todos los servicios, ministerios, carismas, el ser y el vivir, la profundidad, eso es el cimiento y de la vida cristiana, porque en el bautismo hemos recibido el gran don. 7 capítulos, el primero la primera piedra, 7 sacramentos, el primero el bautismo, está lógicamente al inicio. Por lo tanto, no solamente hay, diríamos, una exposición de obras de arte, sino que también hay un contenido teológico, litúrgico y religioso muy importante. Porque claro, todas las obras que nosotros mostramos aquí son obras que son obras de arte de fe, hechas para la fe y hechas para la vida cristiana. Rubén, uno de los guías de la exposición, nos acompaña por este viaje de 700 años, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Bueno, Rubén, ya estamos aquí viendo la exposición Renacer. Cuéntanos esta primera sala. Bien, pues ahora mismo nos encontramos en la capilla de la Virgen Blanca, que es donde se colocó la primera piedra de la catedral, es decir, es el origen de este centenario, ¿no? Los 700 años. Y para la exposición lo que se ha hecho es sacar del retablo neoclásico, sacar la Virgen Blanca, una escultura de alabastro del siglo XIV, muy interesante, que es una copia de la Virgen Blanca que hay en la catedral de Toledo, ¿no? Porque el obispo que había por entonces en Palencia, en torno al año 1345, era toledano. Entonces, una de las apuestas de esta exposición es sacar las obras o bajarlas de sus retablos, de los altares, para que el espectador lo pueda contemplar directamente. Como se puede ver, es una Virgen pues, propia del gótico, dulce, elegante y con ese sentimiento que es muy distinto al del románico. Bueno, Rubén, ¿qué vamos a ver ahora? Pues ahora vamos a entrar a la capilla de San Pedro, que es la advocación primitiva original, o también llamada Capilla de los Reyes Magos, porque el patrono que adquirió esta capilla en el siglo XVI se llamaba Gaspar de Fuentes. Entonces lo dedica a los Reyes Magos, porque uno de los reyes se llama Gaspar. Y precisamente el primer rey que aparece en la capilla no es Melchor, sino Gaspar, que es el que tenemos justo ahí. Aparece primero Gaspar, que es el que hace honor a su nombre, después Melchor, y por último a Baltasar, ¿no? Es una capilla del siglo XIV, gótica como todas las de la Girola, pero que en el siglo XVI se redecora con yeso policromado. A mediados del XVI, tenemos la fecha exacta en entablamento, pone 1551, los hermanos Corral de Villalpando decoran de manera fastuosa la capilla con la iconografía de los Reyes Magos y de profetas que aluden o profetizan la llegada de los Reyes Magos. Bueno, esta capilla entonces es para los fans de Gaspar, ¿no? Sobre todo, del rey Gaspar. Exactamente, para todos los que sean fans de los Reyes Magos, pero en concreto de Gaspar, esta capilla de los Reyes Magos. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir viendo la catedral. Vale, vamos a seguir por la Girola. Vamos a ir caminando por la Girola, que es de lo primero que se hace en la catedral. En la catedral, como decía antes, se comenzó en 1321 y se concluye a los pies y con el claustro en 1516. O sea que son 195 años de construcción del templo gótico, y se puede ver perfectamente toda la evolución del estilo gótico desde la cabecera hacia los pies. Aquí estamos en un gótico clásico que deriva de la catedral de Burgos, gótico radiante de la catedral de León, por ese tipo de ventanales tan grandes, tan rasgados, tan abiertos, ¿no? Derivados de ese gótico radiante francés, y a partir del crucero, poco antes del crucero hacia los pies, del tardogótico. Aquí podemos ver la evolución del estilo gótico en esta catedral. O sea, la Girola es una clase de arte gótico en todo su tiempo y esplendor, ¿no? Eso es, la Girola con las capillas absidiales, capillas que se van decorando. Ahí, por ejemplo, tenemos el altar del monumento para la Semana Santa, que es de plata del siglo XVIII. Impresionante. Es una maravilla, de los Espetillo, unos plateros vallisoletanos, de estilo rococó, ¿no? De mediados del XVIII. Bueno, Rubén, estamos aquí en un espacio de la exposición que es un homenaje también a las mujeres, ¿no?
Así es. Ahora mismo estamos en el segundo capítulo de la exposición, que se llama Memoria Perenne, que es un capítulo dedicado a distintos personajes ligados a la catedral. Y dentro de este capítulo, un espacio reservado para las mujeres. Tenemos a la reina Urraca de Navarra, una reina consorte de Navarra, porque estaba casado con el rey García Ramírez, y que fue una hija ilegítima de Alfonso VII, el emperador. Y este es el sepulcro. Ella es una mujer de finales del siglo XII, murió en 1189, la sepultura es de finales del siglo XV, en madera pintada. Y esta mujer está enterrada en la capilla del Sagrario, que fue la primitiva capilla mayor. Y las capillas mayores de las catedrales son espacios reservados para la realeza, por eso está enterrada aquí. Y a este otro lado tenemos a doña Inés de Osorio, que era una noble palentina, que murió sin hijos, murió sin descendencia, entonces legó todo su dinero a la catedral y con su dinero se abovedó el crucero. Entonces, como dio tanto dinero, se le concedió el privilegio de enterrarse en la capilla mayor, que era la capilla del Sagrario, pero no dentro, que es un espacio reservado para reyes, sino en un costado, y por eso está en un costado. ¿Qué es esa tradición de tirar la coleta que he oído de doña Urraca, de doña Inés? A ver si nos aclaramos un poco. Sí, está todo un poco confundido. Aquí hay una tradición de tirar de la coleta de doña Urraca y se viene a tirar de la coleta de la sirvienta de Inés de Osorio, que no tiene nada que ver. Bueno, Rubén, ahora estamos en el capítulo 3, ¿no? Sí, el capítulo 3, que se titula Espacio Sagrado y es un capítulo dedicado a la Eucaristía. La capilla del Sagrario, que fue la primitiva capilla mayor, y es donde se celebra la misa diaria, es la parroquia, digamos, de la catedral, y donde está el Sagrario, que es donde es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso normalmente en los sagrarios aparece la resurrección, porque Cristo está vivo, y le acompaña abajo la sepultura de San Manuel González, que fue obispo de Palencia y de Málaga, y que es santo desde hace bien poco, desde el 2016. Y en este capítulo también, como está dedicado a la Eucaristía, hemos traído un sagrario de un pueblo de aquí de Palencia, cerca de Saldaña, Vega de Doña Olimpa, donde podemos ver pues el misterio de la Eucaristía, ¿no? Es un sagrario de finales del siglo XVI, donde vemos que en la Contrarreforma los sagrarios son de grandes dimensiones, de grandes proporciones, porque lo que se intenta es exaltar el misterio de la Eucaristía, en contra de la Reforma de los protestantes. Los protestantes no creían en la presencia real de Cristo en el pan y el vino, los católicos sí, entonces los católicos hacen grandes sagrarios para destacar la presencia de Cristo. Una forma de reafirmar la presencia de Cristo frente... Exacto, eso es. Entonces, tiene, en este caso es un sagrario expositor para exponer el Santísimo, por fuera aparece un relieve del Calvario y un relieve del descendimiento y días de sacrificio, y por dentro un ciclo pictórico muy bonito con el prendimiento de Jesús, la última cena, que es la institución de la Eucaristía, y la oración en el huerto, porque aparece un ángel con un cáliz que alude a la sangre de Cristo. Sí. Eso es. Y arriba, en el segundo cuerpo, un ecceomo, y como siempre flanqueando San Pedro y San Pablo en los sagrarios como pilares de la Iglesia. Y ahora entramos en el capítulo 4, que hay muchas cosas que ver, pero ¿qué nos puedes destacar? Sí, el capítulo 4, que es la Catedral Iglesia Madre, es un capítulo dedicado a la liturgia, ¿no? Donde hay espacios litúrgicos como la sillería de coro, objetos litúrgicos como objetos de orfebrería o de textiles, cálices, incensarios, etc. Pero como introducción a este capítulo, lo que se ha hecho es sacar de este retablo de la catedral, se ha sacado este ecceomo, que es de finales del siglo XV, una obra tardogótica que se atribuye al taller de Gil de Siloé, el mejor escultor del tardogótico castellano, es el que hace el retablo de la Cartuja de Miraflores. Entonces, como es una escultura tardogótica, vemos ese dramatismo que mueve con pasión al fiel. Vemos a Cristo con esa anatomía demacrada, con las venas marcadas y todo lleno de sangre, ¿no? Esa policromía que acentúa todo ese dramatismo de Cristo. Una obra que alude un poco a la profecía de Isaías como Cordero al Matadero, ¿no? Estamos en la devoción moderna de finales del siglo XV. Bueno, Rubén, estamos en la Capilla Mayor y aquí tiene lugar el quinto capítulo, ¿no? Quinto capítulo, celebrar la palabra, que es en la Capilla Mayor donde se proclama la palabra de Dios en torno a la mesa del altar y teniendo como telón de fondo el retablo mayor. Un retablo mayor muy importante desde el punto de vista artístico porque es el retablo del Renacimiento más antiguo que se conserva en Castilla, lo que fue la antigua corona de Castilla. Entonces aquí se dan cita
maestros de gran categoría, ¿no? Y en origen este retablo estaba diseñado para la capilla del Sagrario, que fue la primitiva capilla mayor. Y cuando se hace la nueva capilla mayor, al trasladarlo queda pequeño y se amplía con pintura. Pintura espléndida de Juan de Flandes, que fue pintor de la reina Isabel la Católica. Entonces hay un ciclo dedicado a la Pasión de Cristo. Y al llamarse Juan de Flandes era flamenco. Entonces el estilo es típico flamenco, con colorido, paisajes y mucha minuciosidad. Tabla flamenca, ¿no? Exactamente. Ahí pues podemos ver en el banco del retablo la oración en el huerto, Cristo ante Pilatos, Camino del Calvario, Santo Entierro, la resurrección y una aparición después de la resurrección, que es la de los discípulos de Maús. Y del Museo del Prado nos han cedido una tabla con la resurrección de Lázaro, donde vemos ahí cómo Cristo está bendiciendo y Lázaro sale de la tumba, todavía casi cadáver, con esos ojos desencajados, con esa tez de la piel, con los pelos alborotados, y su hermana Marta detrás. Y ahí se puede ver todo ese colorido, esa minuciosidad propia. Es increíble. Es fabuloso, ¿no? Trabajó para Isabel la Católica, entonces estamos hablando de un pintor de primera categoría, este Juan de Flandes. Hizo retratos incluso de Isabel la Católica. Bueno, Rubén, me han dicho que aquí en esta exposición hay una obra de un discípulo de Leonardo da Vinci. Así es, del Colegio del Corpus Christi de Valencia hemos traído esa Anunciación, que es de Fernando Yáñez de la Almedina, que es un discípulo manchego que trabajó para Leonardo junto con otro manchego, Fernando Llanos, en la batalla de Anghiari de Florencia, que hizo el propio Leonardo. Entonces, claro, su pintura deriva directamente de Leonardo. Al mismo tiempo que aquí en Palencia está Juan de Flandes haciendo arte flamenco, porque el arte flamenco es lo que le gustaba a Isabel la Católica y todos los imitan a Isabel la Católica en cuestiones artísticas, en la Corona de Aragón, en concreto en el Reino de Valencia, tenemos ya un renacimiento avanzado. Entonces se puede ver cómo en esa Anunciación, lo que es la Virgen, tiene esa cara ovalada y esa sonrisa típica de Leonardo. Ha habido un descubrimiento últimamente aquí en esta catedral que se está exponiendo y que está pues a la vista de cualquier persona que quiera verlo, ¿no? Y que son unos azulejos que estaban ocultos detrás de una pared. ¿Cómo es todo esto? Que parece algo realmente misterioso. Pues así es, efectivamente, para la exposición lo que se ha hecho es retirar un basamento, un zócalo neoclásico de finales del siglo XVIII, colocado en época del obispo don José Luis de Mollinedo, un obispo de aquí de finales del XVIII, el que hizo el Palacio Episcopal de Palencia, y ha salido a la luz una azulejería del siglo XVI coetánea al retablo, donde aparecen las virtudes teologales y virtudes cardinales, con una rica iconografía que ahora mismo se está estudiando porque es muy complejo, ¿no? Pero se puede ver la fe, se puede ver la esperanza, la caridad, se puede ver la fortaleza, la justicia, pues con la típica balanza, ¿no? Y son obras que de momento no existe nada igual en España. O sea, no existen otras de que puedes decir, bueno, pues existe en otro lugar de España otros azulejos parecidos que son de este autor. No existe nada comparable. Entonces, por eso se están estudiando. Ocurre que, como ocurre siempre con los hallazgos, en principio lo que producen son sorpresas, pero no tenemos demasiado conocimiento de lo que es. Es desde luego un conjunto de azulejos de la primera mitad del siglo XVI, probablemente. No tenemos la fecha concreta todavía, tampoco conocemos su autoría, pero conociéndolo en el contexto de lo que es la historia de la cerámica española, sí hay suficientes datos en lo que ha aparecido como para considerar que es una pieza verdaderamente extraordinaria. Bueno, Rubén, estamos ya en el sexto y penúltimo capítulo. Así es, estamos en Historia de Salvación, que es un capítulo dedicado a la catedral como foco de creación artística. Entonces se van a ver representaciones de Cristo, la Virgen y los santos con grandes maestros de la historia del arte o de seguidores de grandes maestros, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un Ecce Homo que viene de la iglesia de Santa María de Dueñas, aquí en Palencia, hecho en torno al año 1525, y que es de Diego de Siloé, el hijo de Gil de Siloé. Recuerda el que hemos visto antes, embarado, dramático, de su padre, que es propio del gótico, pero claro, Diego ya estuvo en Italia, estuvo en Nápoles, estuvo en Roma, entonces tiene una concepción clásica, ¿no? La figura del cuerpo humano tiene ese contraposto que le hace mover la figura y la anatomía es mucho más corpulenta, ¿no? Y luego también tenemos una pintura con un santo entierro
que viene de la iglesia de San Pedro de Fuentes de Nava, y hecha en torno a 1530, y que es de Alonso Berruguete, otra de esas águilas del Renacimiento español, Diego de Siloé o Alonso Berruguete, ¿no? Y en el centro, entre estas dos obras de estos grandes maestros del Renacimiento, tenemos un Cristo crucificado que es fabuloso, que viene del convento de las Carmelitas de aquí de Palencia, una obra que está en clausura y que de normal no se ve. Esta es una obra de Gregorio Fernández, el mejor escultor del barroco castellano, conocido en Valladolid por la Semana Santa, ¿no? Por los pasos, los cristos yacentes, y lleno de realismo. Un realismo que se consigue a través de los postizos, ¿eh? Ojos de cristal, dientes de marfil, las uñas que son de asta de toro, utiliza el corcho para las heridas, para simular que la carne está desollada, y en este caso el paño de pureza no está tallado en la madera como en otros, sino que es tela encolada, ¿eh? Es un verdadero cadáver, lo que muestra, una verdadera figura de Cristo. Pues Rubén, todavía el sexto capítulo se extiende en toda esta nave, ¿no? Sí, en lo que es la nave del Evangelio aparecen distintas obras de maestros importantes, como por ejemplo, aquí en primer término tenemos esta Virgen Blanca de Juan de Juni, escultor francés que trabaja en León y trabaja en Valladolid. Esto viene de un pueblo de Palencia, Capillas, que era del obispo de León, y hecha en alabastro. Al ser Virgen Blanca, pues están hechos en alabastro, ¿no? Y se puede ver ese estilo juniano, con esa corpulencia de la Virgen, o esos ropajes amplios y pesados tan típicos del mundo francés. Tenemos también ahí, en segundo término, una Virgen con el Niño, que es de un díptico de la propia catedral, que es de Pedro Berruguete, pintor palentino también, que estuvo en Italia, el padre de Alonso Berruguete, estuvo en Urbino, en la corte del duque Federico de Montefeltro. Y a la derecha hay una imagen del Salvador, del Redentor, del Greco, que viene de la sacristía de la Catedral de Toledo, forma parte de un apostolado, ¿no? Y en último término está nuestro Greco, el Greco de la Catedral, ese San Sebastián de primera época, hecho recién llegado a España, donde es una imagen corpórea, musculosa y muy italiana. No es el típico Greco vaporoso, etéreo, sino que es mucho más rotundo, es una mezcla de pintura veneciana con la pincelada suelta o el color, con recursos del arte romano y de la escultura clásica, como la figura de San Sebastián, que está inspirada en la escultura del Laoconte o en otras fuentes de Miguel Ángel. Bueno, son unas obras increíbles, además es como esta nave viste toda esta galería con la disposición de los cuadros. Podría decir que esto es una joya, pero es que cada capítulo es una auténtica joya. Exacto, cada capítulo tiene su cosa, su aquel, y tiene obras maestras. Este es el trascoro que supone ya el séptimo y último capítulo de la exposición Renacer de la Catedral de Palencia. Un capítulo dedicado a la Virgen, porque esta catedral, aunque se la conoce como la Catedral de San Antolín, sus advocaciones son San Salvador, Santa María y San Antolín. Y aquí en el trascoro, el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, un obispo de principios del XVI, estuvo aquí 10 años, de 1504 al 14, personaje importante, pues realiza un espacio como una especie de capilla, una especie de capilla. Entonces hace un trascoro donde coloca sus armas, coloca las armas de los reyes católicos, porque es un personaje ligado a la corte de los reyes católicos, y de Flandes se trae ese políptico flamenco, donde se coloca él retratado al lado de la Virgen y San Juan. Está dedicado a los dolores de la Virgen. Aquí acabaría oficialmente lo que es la exposición y ya luego pues, los visitantes pueden bajar a la cripta de San Antolín, ¿no? Eso es. Que es la fiesta próximamente. El 2 de septiembre. El 2 de septiembre, la fiesta de San Antolín. O sea que los que se quieran acercar a Palencia, disfrutar de la exposición y de las fiestas de Palencia es una oportunidad única. Bueno, Rubén, estamos aquí ya en la cripta de San Antolín, ¿no? Que es ya lo último para visitar aquí en la catedral. Exacto, en la cripta de San Antolín, que son los orígenes de la catedral, el germen de toda la catedral y de la diócesis, ¿no? Una cripta muy interesante porque tiene dos espacios, dos partes. La parte más estrecha y profunda es la parte visigoda del siglo VII, que es el resto de un martirium visigodo, es decir, un edificio que tendría 2 pisos, 2 plantas. La primera planta, que sería la iglesia, y la segunda, que sería la cripta, ¿no? Ahí estarían las reliquias. Y una primera parte, que es donde nos encontramos nosotros, que es la ampliación protorrománica de un románico muy primitivo, hecha en 1034
por el rey Sancho III de Pamplona, que es el que restaura la diócesis con el obispo Ponce, un obispo de Oviedo, ¿no? Entonces vemos lo que es el origen, ¿no? Esta cripta de San Antolín con su parte visigoda, su parte románica o proto-románica, luego una catedral tardorrománica que se consagró en 1219 y la actual, que es la gótica, que es la que estamos celebrando el centenario. Desde luego que para el calor que hace fuera, aquí se está fenomenal, vamos, esto es toda una invitación a pasar un rato. Genial, aquí hace fresquín, así que se está, con el calor que hace ahora, fenomenal. Pensábamos que habíamos terminado con la exposición, pero resulta que hay un bonus, como dicen los jóvenes ahora, que el que venga a ver la catedral, el que venga a ver la exposición Renacer, todavía puede admirar este claustro y la sala capitular, donde se suele guardar el Greco y otras obras, ¿no? Eso es. El claustro es una obra de principios del XVI, es de lo último que se hace entre 1505 y 1516, y lo hace un maestro trasmerano, Juan Gil de Ontañón, que era de Rasines. Bueno, y de la tierra. Eso es. Juan Gil de Ontañón, que es un maestro que es el que empieza la catedral de Salamanca, empieza la catedral de Segovia. Es el que interviene en la Capilla Real de Granada, donde están los Reyes Católicos, y hace este claustro, la Catedral de Palencia y la sala capitular. La sala capitular, ¿no? Un claustro tardogótico exquisito, ¿no? Que todos estos maestros trasmeranos, estos maestros que se dan en el siglo XV y XVI, son fabulosos en la talla. Visita obligada para los cántabros, ¿eh? Exacto. Ya tenéis un obispo cántabro. Claro, y tienen que venir a ver no solo la catedral, y en concreto también el claustro de un paisano, de este Juan Gil de Ontañón. Y en la sala capitular hay unos tapices del obispo Fonseca, un poco anteriores a los del trascoro, y hay una pieza muy curiosa que es la Anamorfosis, una pintura del siglo XVI que tiene un efecto óptico, que se mira de frente la pintura y se ve deformada, pero si se mira desde la mirilla lateral se ve el retrato del emperador Carlos V. Es un juego. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Bien, esta es la antesala capitular, que aquí es de normal es donde suele estar el Greco o la Santa Ana de Alejo de Bahía. Y que ahora está en la exposición Renacer. Y ahora está en la exposición, en el último capítulo, y aquí está lo que es la propia sala capitular. Una sala capitular de 2 tramos y decorada con estos 4 tapices, con vicios, virtudes, temas del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que el obispo Fonseca compra en Flandes y trae a Palencia y manda a bordar sus escudos. Los otros los encarga, estos los compra y borda sus escudos. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por la visita, por todos los detalles, las explicaciones que nos has dado, y desde aquí, desde la sala capitular, donde se tomaban las más importantes decisiones, pues nos despedimos y te damos las gracias. Pues gracias a vosotros, y con ganas de que venga mucha gente de Cantabria a conocer esta catedral y esta muestra Renacer. Muchas gracias. Nada. Así que no dejéis de venir, que de verdad merece la pena. No solamente la catedral, sino también toda la ciudad palentina y toda la diócesis. Nos despedimos con la invitación para visitar la Catedral de Palencia, la bella reconocida, una catedral transformada como nunca la habías visto, con obras inéditas. No esperes al próximo centenario. Tienes más de 7 razones para visitar la muestra Renacer antes del 11 de diciembre, reservando en 700catedralpalencia.com.